Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, hay un salto de 18 años. 18 años de la vida del hombre más influyente de la historia humana. Y la Biblia los resume en una sola frase. Una frase de apenas 12 palabras. En el original griego, an, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es todo. 18 años. Del episodio del templo a los 12 años, hasta el bautismo en el Jordán, a los 30. 18 años de trabajo, de oración, de vida cotidiana en Nazaret, de madrugadas y noches, de inviernos y veranos, de lutos y de fiestas, de conversaciones y de silencio. Y la Biblia no dice nada más sobre ninguno de esos días. Eso ha generado 2000 años de preguntas, de especulaciones, de evangelios apócrifos que intentaron llenar el vacío con historias de milagros infantiles, de viajes a India o a Egipto, de formación con los esenios, pero la Biblia, con su silencio deliberado, está diciendo algo más profundo que cualquiera de esas historias inventadas. Está diciendo que el Hijo de Dios pasó 18 años haciendo exactamente lo que hacen la mayoría de los seres humanos, a vivir una vida ordinaria, en un lugar ordinario, con responsabilidades ordinarias, sin que nadie fuera del radio de su aldea tuviera ninguna razón para prestarle atención. Y lo que ocurría en el mundo durante esos 18 años de silencio nazareno, lo que Roma hacía, lo que el templo hacía, lo que Juan el Bautista preparaba en el desierto, contrasta con el silencio de Nazaret de una manera que ningún guionista de Hollywood habría tenido el valor de escribir. Hoy vamos a vivir esos 18 años, uno por uno, con el mundo a un lado y Nazaret al otro. Si este tema ya te está abriendo algo que no habías visto antes, suscríbete al Códice Bíblico ahora mismo, porque cada semana abrimos una puerta nueva en la historia que la Biblia no explica completamente. El último día de la infancia de Jesús que los evangelios registran ocurre en Jerusalén. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús tiene 12 años, la edad en que un niño judío comenzaba a ser considerado responsable de sus actos religiosos. El umbral que precedía por un año a lo que hoy llamamos el Bar Mitzvah. José y María habían subido a Jerusalén con la caravana de peregrinos de Nazaret, como hacían cada año, un viaje de varios días a pie, 150 kilómetros por caminos de tierra y colinas, con toda la comunidad de la aldea caminando junta, compartiendo comida, rezando los salmos de las subidas. Para un niño que había crecido en una aldea de 400 personas, Jerusalén en Pascua, con sus 200,000 peregrinos adicionales, llenando cada calle y cada patio, era una experiencia de una escala completamente diferente a todo lo que conocía. Lo que ocurrió en esos días en Jerusalén, ya lo conocemos. Jesús se quedó en el templo. Cuando la caravana regresó, sus padres lo buscaron durante 3 días y lo encontraron sentado entre los maestros de la ley, escuchando y preguntando, y cuando María le preguntó ¿por qué les había hecho eso?, Jesús respondió con la frase que define todo el período que vamos a explorar. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Era la primera afirmación pública de su identidad, la primera declaración de que había algo en el que iba más allá de ser el hijo de José, el tectón de Nazaret. Y luego, de manera completamente desconcertante, el texto de Lucas dice que bajó con sus padres a Nazaret y les estaba sujeto. El que acababa de declarar que debía estar en los negocios de su Padre Celestial, regresó a casa y obedeció a sus padres terrenales por 18 años más. Ese detalle de la sujeción voluntaria de Jesús a sus padres durante 18 años es uno de los más teológicamente ricos y menos comentados de toda la narrativa evangélica. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, describe la encarnación de Cristo con una palabra griega extraordinaria, ankonosis, que significa vaciamiento. Dios que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los 18 años de silencio de Nazaret son la expresión más prolongada y más concreta
de ese vaciamiento. El que podría haber estado en cualquier lugar del mundo, eligió estar en una aldea de 400 personas, obedecer a sus padres, trabajar con sus manos y vivir sin que nadie supiera quién era realmente. No como una pérdida de tiempo, como una elección deliberada, con un propósito que solo se revelaría completamente 30 años después. Mientras Jesús crecía en Nazaret, entre los 12 y los 20 años, el mundo a su alrededor no estaba quieto. En Roma, el emperador Augusto, el hombre bajo cuyo reinado había nacido Jesús, según el Evangelio de Lucas, gobernaba el imperio más grande que el mundo occidental había conocido hasta ese momento. La Pax Romana, la paz impuesta por la fuerza militar romana sobre un territorio que se extendía desde Bretaña hasta Mesopotamia, era una realidad que organizaba la vida de millones de personas, incluyendo a los habitantes de Galilea, que pagaban sus impuestos a Roma a través de los publicanos. Los recaudadores que los evangelios mencionan repetidamente como símbolo del sistema de opresión económica sobre la población judía. En Galilea específicamente, Herodes Antipas gobernaba como tetrarca bajo supervisión romana. El mismo Herodes que años después ordenaría la decapitación de Juan el Bautista. Durante la adolescencia de Jesús, Herodes Antipas estaba terminando la construcción de Séforis, la ciudad helenizada, a 6 kilómetros de Nazaret. José el Tectón, y probablemente el adolescente Jesús, trabajando junto a él, habrían conocido esa ciudad en construcción desde muy cerca. Y en el año 17 o 18 después de Cristo, cuando Jesús tenía aproximadamente 20 años, Herodes Antipas comenzó otro proyecto aún más ambicioso, a la ciudad de Tiberias, construida sobre un antiguo cementerio judío, lo que la hacía ritualmente impura para los judíos observantes, y evidenciaba el desprecio de Herodes por las sensibilidades religiosas de su propio pueblo. En Jerusalén durante esos mismos años, el sumo sacerdote era Anás, el mismo Anás que décadas después interrogaría a Jesús en la noche de su arresto. Anás gobernó el templo con una autoridad que iba mucho más allá de lo ceremonial. Controlaba el comercio del templo, la venta de animales para los sacrificios, el cambio de moneda en los atrios, todo el sistema económico que giraba alrededor de las ofrendas y los sacrificios requeridos por la ley. El joven Jesús, que subía a Jerusalén cada año en Pascua, con su familia, veía ese sistema funcionando en su máxima expresión, y lo que pensaba de él quedó registrado años después. Cuando entró al templo, volcó las mesas de los cambistas, y citó a Isaías y a Jeremías en mi casa. Será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En algún momento durante los años ocultos de Jesús, José desaparece de la narrativa evangélica, sin que ningún evangelio registre su muerte. La última mención de José como figura activa es el episodio del templo a los 12 años. A partir de ahí, José no vuelve a aparecer. En las bodas de Caná solo se menciona a María. Y en el Calvario, cuando Jesús desde la cruz le encomienda a su madre al discípulo amado, el gesto implica que María no tenía ya un marido que pudiera cuidarla. Los estudiosos bíblicos coinciden en que José murió antes del ministerio público de Jesús, probablemente durante los años ocultos, aunque la Biblia no registra ni la fecha ni las circunstancias de esa muerte. Lo que sí registra, de manera indirecta pero inequívoca, es la consecuencia de esa muerte. Jesús era el hijo mayor de la familia, en el sistema social del mundo judío del siglo I. La muerte del padre colocaba sobre el hijo mayor la responsabilidad completa del sustento de la familia. Los hermanos de Jesús eran menores que él. Sus hermanas tampoco habían formado aún sus propios hogares. María era viuda menos, y Jesús, como hijo mayor y como tectón, entrenado por su padre, asumió esa responsabilidad, lo que significa que una porción significativa de esos 18 años de silencio no fue silencio espiritual, sino trabajo físico diario para sostener económicamente a su familia. El Hijo de Dios, que había declarado a los 12 años que debía estar en los negocios de su Padre Celestial,
Pasó años haciendo puertas, reparando techos, fabricando yugos y arados, para que su madre y sus hermanos pudieran comer. El apóstol Pablo escribiría, años después, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. La expresión, el cumplimiento del tiempo, implica que los 30 años no fueron una espera sin propósito. Eran el tiempo necesario, el tiempo para que José muriera y los hermanos de Jesús fueran suficientemente mayores para valerse por sí mismos. El tiempo para que Juan el Bautista preparara el camino en el desierto. El tiempo para que el mundo romano estuviera en el punto exacto de estabilidad política que permitiría que el mensaje del Evangelio se extendiera por las rutas comerciales del imperio. El tiempo para que Jesús mismo llegara a los 30 años, la edad en que los sacerdotes levitas comenzaban su servicio en el templo según la ley de Moisés. Nada en esos 18 años fue perdido. Todo fue preparación. Si estás entendiendo cosas de la Biblia que nunca te habían explicado así, dale like ahora mismo. Ese gesto le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan verlo. Una de las preguntas que más ha fascinado a los teólogos a lo largo de los siglos es qué leía Jesús durante esos años, que conocía de las Escrituras, cómo las había aprendido. La respuesta que la Biblia ofrece es indirecta, pero suficientemente clara en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús regresa a Nazaret, al comienzo de su ministerio público, y le entregan el rollo del profeta Isaías en la sinagoga, lo abre y lee con la fluidez de alguien que conoce el texto de memoria. En el Evangelio de Juan, los líderes religiosos de Jerusalén se preguntan, asombrados, ¿cómo sabe éste las letras si no ha estudiado? La pregunta revela que Jesús no había sido formado en ninguna de las academias rabínicas de Jerusalén. No había estudiado bajo ningún maestro reconocido del establishment religioso. Y sin embargo citaba las Escrituras con una autoridad y una profundidad que dejaba sin palabras a los maestros más formados de su generación. La educación de Jesús había ocurrido en la sinagoga de Nazaret y en las Escrituras mismas. Cada sábado la comunidad de la aldea se reunía en la sinagoga para leer la Torá y los profetas, para escuchar la interpretación del texto, para orar los salmos. Era un sistema de educación religiosa comunitaria que convertía a cada varón judío, por humilde que fuera su origen, en alguien familiarizado con el texto sagrado desde la infancia. Jesús había escuchado esos textos desde niño, los había memorizado, los había rumado en los kilómetros de camino entre Nazaret y Séforis, en las noches del taller, en las madrugadas de trabajo. Y a lo largo de esos años, algo ocurría en su comprensión de las Escrituras que ninguna academia rabínica habría podido producir. No las leía como un alumno que aprende lo que su maestro le enseña. Las leía como el autor que reconoce su propio texto. El Evangelio de Lucas dice que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga el día sábado. La palabra griega que usa es eiotos, que describe un hábito profundamente arraigado, algo que se hace de manera tan regular que define a la persona. No era una obligación que cumplía. Era una práctica que había construido a lo largo de años, semana tras semana, sábado tras sábado, en la pequeña sinagoga de Nazaret. Y lo que aprendió en esa sinagoga, lo que la comunidad judía de esa aldea le transmitió a través de sus liturgias y sus lecturas y sus discusiones del texto sagrado, fue la materia prima de todo lo que enseñaría durante los 3 años de su ministerio público. Las parábolas que dejaron sin palabras a los fariseos, las citas de Isaías, Miqueas, Zacarías y Oseas, que usó para describir su propia misión, todo eso fue formado en silencio, en Nazaret, en los años que la Biblia no describe, aproximadamente en el año 28 después de Cristo. Algo comenzó a moverse en el desierto de Judea, en un hombre llamado Juan, hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, prima de María. Salió al desierto del Jordán, predicando un mensaje que el Evangelio de Lucas describe con precisión histórica extraordinaria. Era el año 15 del reinado de Tiberio César,
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea. Esa lista de nombres y fechas es una de las anclas históricas más precisas de todo el Nuevo Testamento, y permite a los historiadores fechar el comienzo del ministerio de Juan el Bautista con exactitud de 1 o 2 años. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, citando al profeta Isaías ambos, del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, mientras Juan predicaba en el Jordán, y multitudes de toda Judea y Galilea salían a escucharlo. Jesús seguía en Nazaret, trabajando, orando, viviendo en el silencio que la Biblia no describe. Había dejado que Juan preparara el camino durante meses, probablemente más de un año, antes de salir de Nazaret. Y cuando finalmente llegó al río Jordán y se sumergió en el agua bajo las manos de su primo, ocurrió algo que rompió 18 años de silencio de una manera que nadie en la orilla ese día habría podido olvidar. El cielo se abrió. El Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado. En ti me he complacido. Esas palabras son una combinación de 2 textos del Antiguo Testamento que cualquier judío conocedor de las Escrituras habría reconocido inmediatamente. El primero es el Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo del Rey mesiánico ungido por Dios. El segundo es Isaías 42, versículo 1. Aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El comienzo del primero de los poemas del siervo sufriente. En esas 2 citas combinadas, el Padre Celestial estaba diciendo algo sobre quién era Jesús y qué tipo de Mesías iba a ser: el Rey ungido del Salmo 2, pero ejerciendo su reino a través del camino del siervo sufriente de Isaías. No por la fuerza, no por el poder político, no por la conquista militar que la mayoría de los judíos esperaba del Mesías, por el sufrimiento voluntario, por el servicio, por el mismo tipo de vaciamiento que había caracterizado los 30 años de silencio en Nazaret. Hay una tentación muy humana de considerar los años silenciosos de Jesús como un tiempo de espera, como si la vida real hubiera comenzado cuando salió de Nazaret y los años anteriores fueran apenas un prólogo sin contenido. Pero el Evangelio de Juan, en su prólogo, dice algo sobre esos años que cambia completamente esa perspectiva. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que se traduce como habitó es eskenosen, que literalmente significa plantó su tienda, acampó, estableció su morada. Es la misma raíz de la palabra hebrea sequiná, la presencia gloriosa de Dios, que habitaba en el tabernáculo, en el desierto. El Evangelio de Juan está diciendo que la encarnación de Cristo fue el nuevo tabernáculo, la nueva manera en que Dios eligió habitar en medio de su pueblo. Y ese tabernáculo estuvo plantado en Nazaret durante 30 años. El profeta Isaías, en el capítulo 53, describe al siervo del Señor con palabras que los primeros cristianos aplicaron a Jesús. No había en él parecer ni hermosura que le mirásemos, ni aspecto que le deseásemos, menospreciado y desechado entre los hombres. Esa descripción no aplica solo a la crucifixión, menos aplica a 30 años en Nazaret, a ser el hijo del Tectón, a ser conocido como el Nazareno, en un mundo donde de Nazaret no podía salir nada bueno. A pasar 18 años sin que ningún historiador, ningún cronista romano, ningún escriba del templo considerara que había algo en ese hombre de Nazaret que mereciera ser registrado. Y sin embargo, en esos 30 años de silencio, en esas madrugadas de trabajo en el taller, en esos sábados, en la sinagoga de Nazaret, en esos peregrinajes anuales a Jerusalén, en esos años de luto después de la muerte de José,
y de trabajo para sostener a su familia, se estaba formando el hombre que en 3 años de ministerio público produciría el movimiento más transformador de la historia humana. El silencio no era ausencia, era formación. Era el tiempo en que la sabiduría, la estatura y la gracia de que habla Lucas se estaban desarrollando en la carne y en el espíritu de un hombre que sabía exactamente quién era y exactamente cuándo era el momento de revelarlo. El cumplimiento del tiempo. Eso es lo que esos 30 años fueron. Y cuando llegó ese cumplimiento, cuando la voz del cielo rompió el silencio en las orillas del Jordán, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Eso es lo que el Códice Bíblico hace cada semana. Lleva a los lugares, los momentos y las personas de la historia bíblica que la mayoría conoce solo de nombre y te muestra lo que hay debajo. Si este video te abrió algo, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si quieres que sigamos desenterrando lo que la historia ocultó y suscríbete al Códice Bíblico para no perderte lo que viene la próxima semana. Como siempre, nos vemos en el pasado.